para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Bienvenidos nuevamente a este su programa Guerrero Abogados, y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que ustedes, los televidentes del canal CNC, han pedido tanto, y es sobre el contrato de arrendamiento de vivienda urbana que se encuentra regulado, tipificado en la ley 820 del año 2003. Para ello tenemos a la doctora Stephanie Botero, que nos estará ilustrando el día de hoy sobre este importante tema. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias a la invitación al canal CNC, y es un gusto poder traerles un tema que es de tanta relevancia para las personas que nos están viendo, porque la mayoría de las personas por lo general o tienen un inmueble y necesitan saber cómo hacer un contrato de arrendamiento, o por el contrario son arrendatarios y necesitan saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones frente a este contrato. Claro que sí, bueno, es un tema bastante controversial porque en los últimos meses en todo el país se han visto casos en los cuales las personas arriendan sus inmuebles, y para sacar a los arrendatarios morosos, qué tan difícil es. Por eso hoy queremos explicarles ese tema que ustedes han solicitado. Y bueno, doctora, entremos en materia. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Bueno, doctor, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel que está regulado por la ley 820 del 2003. ¿Qué significa esto? Que existen dos partes en ese acuerdo que se celebra. En un caso está el arrendador, que es el que va a dar el uso goce de ese bien inmueble, y en contraprestación va a recibir un pago. El pago, ¿quién lo va a realizar? Lo realizará el arrendatario, quien es el que va a disfrutar y usar ese bien inmueble que se le irá a entregar, pero que deberá de pagar un precio determinado para poderlo usar. Ese es el llamado canon de arrendamiento. Sí, ¿por qué? Porque estamos hablando de que en este caso no es un comodato, que es otro tipo de contrato en el que se entrega un inmueble para que una persona habite en él, pero no es oneroso, que es una característica que es de los contratos de arrendamiento, en este caso de vivienda urbana, en el que se debe de pactar un precio determinado, a lo que llamamos canon de arrendamiento. Bueno, doctora Stephanie Botero, nos escribió Marta Cecilia del barrio Buenos Aires preguntándonos sobre cómo es posible desarrollar este contrato de arrendamiento, si requiere alguna solemnidad o si por el contrario no requiere una autenticación del documento en notaría, o si ese contrato se puede ser verbal. Entonces expliquémosle a la señora Marta Cecilia allá en Buenos Aires, que nos están viendo por el canal CNC, si ello es posible. En realidad, la norma permite que este tipo de contratos se celebre de forma escrita o de forma verbal. ¿Qué es lo recomendable? Y es que se haga de forma escrita, porque esto da la posibilidad a las partes, tanto el arrendatario como el arrendador, que en caso de que se dé algún incumplimiento en alguna causal y se tenga que ir a un trámite judicial, tengan la posibilidad de probarlo de una forma más sencilla, porque simplemente es aportar el documento original del contrato de arrendamiento. Pero no hay ningún problema si por algún motivo la señora Marta, que nos escribió, nos dice que lo celebró de forma verbal. ¿Qué le recomendaría a uno? Que la persona con la que lo hizo lleve un testigo que le pueda dar en un proceso judicial prueba de que ese contrato existió. Ahora bien, ese contrato, que puede ser verbal o escrito, como les acabo de decir, debe tener unas cláusulas de cómo se va a desarrollar, la identificación del inmueble, ya otras cosas que más adelante les comentaré. Respecto a la autenticación, es simplemente un trámite para lograr ir a una notaría y determinar, al autenticar las firmas, que las personas que están firmando sí son las que se están obligando o quien dice ser, porque cuando uno va a una notaría a autenticar un documento deberá aportar su cédula de ciudadanía o algún documento que lo logre identificar. Lo que se logra con esto es que se dé fe de que las personas que están firmando y que se están obligando sí son. Más allá de eso, si no se hace esa autenticación, no habrá ningún problema y el contrato sigue siendo totalmente válido. O sea, que el contrato de arrendamiento que se celebre por escrito y que no se encuentre autenticado en notaría es completamente válido. Esa es la respuesta que nos trae la doctora Botero. Y adicionalmente hay que hacer una claridad, doctora. Cuando, por ejemplo, las partes no acuerdan un tiempo determinado en la cual se desarrolla ese contrato de arrendamiento, ¿qué tiempo entonces se entra a suplir por medio de la ley? Bueno, la ley dice que cuando las partes de mutuo acuerdo no determinan cuánta va a ser la duración de ese contrato, se entenderá que es por un año, prorrogable por otro término igual a este, o sea, otro año desde que no se haga una solicitud de terminación de este contrato. Un preaviso de terminación precisamente
de las consecuencias legales que tiene ese clausulado contractual en el caso pues de que el contrato sea por escrito o cuando el contrato obviamente es verbal, obviamente que tampoco se dé ese preaviso, que también por cierto ese preaviso tendría que ser por escrito, ¿cierto, doctora? ¿Cómo Sí. es el trámite de ese preaviso de terminación de ese contrato de arrendamiento? Bueno, la ley 820 del 2003 nos dice cómo se deberán de hacer este tipo de preavisos. Por ejemplo, digamos que las partes celebran un contrato de duración de 1 año y llegados 9 meses, ambas partes dicen que quieren dar por terminado el contrato, o sea que lo que hay ahí es un mutuo acuerdo. No hay necesidad del preaviso que trae la norma, sino que simplemente se da por culminado el contrato. ¿Qué recomienda uno? Que se haga algún documento que diga que se entrega paz y salvo y sin ninguna deuda a los inmuebles, sin pago de servicios públicos y que todo queda legalmente dado entre las partes. ¿Qué sucedería en el caso de que no haya un mutuo acuerdo o que simplemente no se quiera dar que ese contrato se prorrogue por otro año más? Entonces, alguna de las partes, digamos, el arrendador dice, bueno, tengo que terminar este contrato, yo voy a dar un preaviso que la norma estipula que no debe ser menor a 3 meses. Este documento se redacta por parte del arrendador y se debe de enviar al arrendatario. Obviamente se esperaría que fuera por correo certificado para que le quede una constancia de que dio el preaviso en el término de ley. De hecho, la misma ley 820 de 2003 manifiesta y señala que obligatoriamente tiene que ser por correo certificado. Pues estamos mencionando el caso en el que el arrendador es el que hace el preaviso, porque también en las mismas proporciones puede ser el arrendatario que manifiesta al arrendador su voluntad de no continuar desarrollando, digamos, esa actuación jurídica por medio de ese contrato que sería el de arrendar ese bien inmueble. Claro. Bueno, Sí, doctora, doctor. hablemos también de el trámite que hay que desarrollar precisamente para poder entonces entrar a hacer una solicitud de mejora, si esto es posible, no es posible. El arrendatario desarrolla una mejora dentro del bien inmueble y esa mejora no es una mejora necesaria. Supongamos pues que la persona se encuentra habitando una vivienda, en esa vivienda está que se le cae el techo pues porque tiene una gotera, en dicho caso sí sería una mejora necesaria. Pero cuando la mejora no es necesaria, sino que simplemente la persona dice, ve, voy a cambiar la puerta porque es que esa puerta en este tipo de material no me gusta, quiero un material que sea más sofisticado, más costoso, más ostentoso. Ese tipo de mejoras está obligado el arrendador a reconocerlas. No, ese tipo de mejoras, las que me está hablando el doctor Guerrero, son de esas de las que el Código Civil dice que son voluptuosas. Digamos, por ejemplo, el arrendatario dice, yo quiero poner una tina, y la tina está chapada en oro, y después cuando yo me vaya, pues el arrendador va a tener que pagármela porque yo le hice una mejora a la propiedad. Este tipo de mejoras no está obligado el arrendador a cancelarlas. Caso contrario es, como el ejemplo que usted daba ahorita, que digamos existe una gotera, un daño en la infraestructura que puede hacer que se deteriore ostensiblemente el inmueble. En este caso son mejoras necesarias y se recomienda, o la ley 820 estipula que se debe hacer una comunicación al arrendador de lo que se va a realizar. Ya caso contrario, si por algún motivo está terminando el contrato de arrendamiento, estamos en un proceso judicial y se está solicitando la restitución del inmueble, que es un tema que luego hablaremos con ustedes, y el demandado, en este caso el arrendatario, dice, es que yo hice unas mejoras al inmueble y vea, yo pruebo de que no eran voluptuosas, sino que eran necesarias, una baldosa estaba quebrada, se tuvo que hacer reparaciones en el techo, y tiene prueba de esto, podrá solicitar que se le haga el pago de estas mejoras por parte del arrendador. El señor Jorge Iván del municipio de Bello, Antioquia, nos ha escrito a nuestro correo electrónico y él pregunta cómo es posible desarrollar el pago de ese canon de arrendamiento si el arrendador se está negando a recibirlo. Esto suele ser muy común, doctor Germán, y para los televidentes es algo que lo deben de tener muy claro, porque, por ejemplo, es una persona, el arrendatario, muy cumplida y dice, mira, yo fui, le toqué a la puerta de la casa del arrendador y dice que no me abre, que no me quiere recibir el canon, y lo que está buscando es que de pronto ese arrendatario se le constituya en mora por el no pago del canon de arrendamiento. Entonces, el arrendatario tiene una opción que le trae el artículo 10 de la ley 820 del 2003, y es unos requisitos que puede cumplir para pagar ese canon de arrendamiento. ¿Y esto cómo se haría? La respuesta para el señor Jorge, que se encuentra en Bello, es la siguiente. El artículo 10 de la ley 820 del 2003 establece los requisitos para que se puedan realizar el pago de estos cánones de arrendamiento cuando el arrendador no los quiere recibir, y esto es por consignaciones que se realizan en una entidad que él estaba previsto. En este caso es el Banco Agrario de Colombia.
Este debe ser un banco donde esté ubicado el inmueble. ¿Qué deberá hacer el señor Jorge en este caso? Debe ir allá y consignar el canon de arrendamiento que está deudando dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo. Digamos que él debería de pagar el canon de arrendamiento el 1 de julio. Dentro de los 5 días siguientes deberá realizar la consignación. Él irá allá, dirá que va a realizar el pago y le pedirán unos datos, que son su nombre, la dirección donde está ubicado el inmueble donde está exactamente. Además de eso, el nombre del arrendador y la dirección donde a este se le podrá notificar. Se expiden 3 títulos. Uno de esos se los queda al banco con el dinero que se consignó. El otro se le entrega al arrendatario y otro es para el arrendador. En este caso, el arrendatario tiene la obligación de enviar por correo certificado copia de este documento para que el arrendador sepa dónde está consignado el dinero, que sí se le está pagando el canon, y tiene un término de 5 días siguientes a partir de la consignación. Esto es para darle como una seguridad al arrendador de que sí se le está consignando el pago de los cánones y que está en el Banco Agrario y que con su cédula puede ir allá y retirarlos y se los van a entregar. Y también es una posibilidad para que el arrendatario cumpla con sus obligaciones respecto al contrato de arrendamiento. Claro que sí, muchos televidentes se estarán preguntando las razones por las cuales el arrendador no quisiera recibir el canon, y es algo que sucede muy a menudo, y sucede cuando el arrendador precisamente quiere constituir en mora al arrendatario para que éste deshabite el lugar que fue concedido por medio del contrato de arrendamiento. Razón por la cual entonces las instrucciones para poder desarrollar dichos pagos o consignaciones las ha manifestado la doctora Stephanie Botero. Igualmente nos llega también una pregunta del señor Mauricio en la ciudad de Medellín, en la cual nos manifiesta que cómo es posible que una inmobiliaria ya no pide para el trámite un fiador, sino que lo que pide más por el contrario es un codeudor, que cuál es esa diferencia. Bueno, ya la norma, el Código Civil regula porque son 2 figuras distintas, así las personas las asimilen. Y es el caso de que los fiadores respecto al Código Civil tienen unas excepciones cuando se les pasa a cobrar a ellos. Ejemplo, el doctor Germán va a una inmobiliaria, lleva un fiador que es, por ejemplo, su hermana. Y el doctor Germán cesa en los pagos del canon de arrendamiento. Así que la inmobiliaria lo que va a buscar es a la hermana fiadora de él, a que pague ella los cánones que se están adeudando. ¿Qué sucede? El Código Civil trae la posibilidad de que el fiador se excuse en realizar ese pago y decir, no, es que por ejemplo, él tiene una vivienda, primero demándenlo a él, cóbrense con él y no me busquen directamente a mí. Diferente a lo que es el codeudor. El codeudor es una persona que se obliga solidariamente también a realizar el pago. Entonces, ¿qué buscan las inmobiliarias? Que las personas como los fiadores no se excusen en el momento de que se tenga que iniciar un proceso judicial y se necesite cobrar el dinero que se adeuda, porque cuando hablamos del deudor, las entidades, o en este caso una inmobiliaria, podrá demandar tanto al arrendatario como al codeudor y cobrarse sin ningún inconveniente, porque el codeudor no tiene las excusiones o las excepciones que tienen los fiadores. Bueno, claro que sí. Para el señor Mauricio Londoño, entonces, pues esta ha sido la respuesta a la pregunta que en reiteradas ocasiones nos venía desarrollando. Igualmente también vale la pena precisar a todos los televidentes los derechos y las obligaciones que tienen tanto el arrendador como el arrendatario. Ilústrenos un poco sobre ello, doctora Botero. Mira, lo que existe es que cuando empezamos a hacer el clausulado del contrato, existen unas obligaciones de cada una de las partes. Por ejemplo, el arrendador tiene la obligación de entregar en buen estado el inmueble. O sea, no puede entregar un inmueble que, digamos, tiene goteras, no tiene baño, la cocina no le funciona. Tiene que entregar un inmueble que satisfaga todas las necesidades que debe de tener una vivienda. Las básicas, las mínimas, pues tampoco pues que le dice el arrendatario, no, me tienes que entregar la puerta hecha en oro, pues si no, no le arriendo. Simplemente, pero sí entregar una casa que tenga al menos una puerta. O sea, es cumplir con unas condiciones básicas y elementales pues para poder vivir y cohabitar o habitar en un inmueble. Exactamente, ese tipo de obligaciones son las que se deben de pactar en ese tipo de contrato. Y por ejemplo, ¿cuál obligación tendría el arrendatario? Más allá de pagar un canon, como ya se había especificado, también se ha pactado quién va a asumir el costo o el pago de los servicios públicos domiciliarios.
porque puede existir el caso en que el arrendador diga yo los asumo y de pronto puede variar el tema del canon de arrendamiento, como el arrendatario, que como comúnmente es, sea quien deba de pagar el canon y los servicios públicos domiciliarios. Esos son ese tipo de obligaciones. Además, como es un acuerdo entre las partes, libre y voluntariamente podrán decidir qué obligaciones o qué va a asumir cada una de las partes. Claro que sí, porque es que hay veces también que, digamos, en la mayoría de los casos es el arrendador el que, digamos, cobija el costo de lo que tiene que ver con la administración. Por ejemplo, si estamos hablando de que le está alquilando o arrendando un apartamento que se encuentra sometido a una propiedad horizontal. Doctora, muchas gracias nuevamente por estar explicándole todo este tipo de información legal y jurídica a los televidentes de CNC. Habría que precisar entonces que la recomendación de nuestra oficina es primero que se desarrolle un contrato por escrito. El segundo punto sería que ese contrato no requiere, digamos, una autenticación en notaría para ser válido. No obstante ello, sería, digamos, recomendable realizarlo, autenticarlo, siempre y cuando, digamos, el valor del canon sea un valor que, digamos, sea considerable, no sea que la persona no quiera posteriormente pagar. El tercer punto sería claramente que se cree, digamos, la figura del codeudor. En caso tal de que ese arrendatario se niegue a pagar, usted poder posteriormente cobrarle al codeudor. El cuarto punto sería básicamente establecer en ese contrato, que preferiblemente sea por escrito, establecer que dicho contrato presta mérito ejecutivo para posteriormente entrar a un proceso ya ante un juez civil a solicitar el pago de los cánones de arrendamiento que hayan dejado de pagar, y obviamente todas las consecuencias legales que esto trae, como por ejemplo los embargos, el secuestro de bienes y el remate de los bienes, con el fin de obtener precisamente esos valores que han dejado de pagar el arrendatario a su arrendador. Doctora, ¿dónde pueden contactar a nuestra oficina? Doctor Guerrero, nos pueden contactar en nuestra sede principal en la ciudad de Medellín con el número 301-322-9007 o al teléfono fijo 50-55-987. Nosotros estamos ubicados diagonal a la iglesia San José. Nos pueden llamar para pedir cualquier cita o nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter como Guerrero Abogados. También subimos contenido de interés jurídico y relevante a nuestra página de YouTube como Guerrero Abogados, y además en nuestra página www.guerreroabogados.com.co, donde nos pueden dejar cualquier duda e inquietud y nosotros buscaremos resolvérsela. Claro que sí, en Guerrero Abogados somos sus principales aliados estratégicos en la defensa de sus intereses y derechos. Vale la pena también precisar que tenemos asistencia legal y representación en ciudades tales como Pereira, en Bogotá y en La Dorada Caldas, y en el exterior estamos en países tales como Panamá, España, Argentina, Estados Unidos y México. Gracias por seguirnos viendo y los invitamos a seguir desarrollando todas sus dudas e inquietudes. Elabórenlas, que estamos prestos siempre a resolverlas.